¿Por qué Dios no impidió la traición de Judas? Esta es una de las preguntas más inquietantes de la historia bíblica. Si Jesús era el Hijo de Dios, si tenía poder sobre todas las cosas, si nada escapaba al control de Dios, ¿por qué entonces permitió que un amigo cercano, uno de los 12 elegidos, fuera el responsable de entregarlo a la muerte? Imaginen por un momento, ¿qué habría pasado si Judas se hubiera rendido en el último momento? ¿Y si Jesús hubiera estado protegido de esa traición? El curso de la historia habría sido completamente diferente. No habría habido arresto en Getsemaní, ni juicio ante Pilato, ni cruz en el Calvario. Pero sin la cruz, ¿habría habido salvación? Este misterio nos lleva a reflexionar sobre el papel de Judas, no solo como traidor, sino como pieza clave de un plan mucho mayor. Después de todo, ¿Judas eligió traicionar o fue simplemente parte de un destino inevitable? Prepárate, porque en el vídeo de hoy vamos a profundizar en esta intrigante pregunta. ¿Por qué Dios no impidió la traición de Judas? Lo que parecía un acto de maldad sin sentido puede revelar el mayor de los propósitos divinos. La historia de Judas Iscariote es, sin duda, una de las más controvertidas y perturbadoras de toda la Biblia. No era un extraño, un enemigo declarado ni alguien lejano. No, Judas caminó junto a Jesús, presenció milagros, escuchó parábolas directamente de la boca del Maestro y compartió la intimidad del grupo de los 12. Era lo suficientemente confiable como para ser responsable de la bolsa que sostenía el ministerio. Y sin embargo, fue él quien decidió traicionar a Jesús con un beso, el símbolo supremo del engaño y la traición. Es imposible no preguntarse, si Dios es omnisciente y lo sabía todo, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no detuvo a Judas? Esta pregunta se ha extendido por siglos. Para algunos, Judas era simplemente un hombre dominado por la avaricia. Para otros, era un instrumento inevitable de un plan divino mayor. Pero independientemente de la interpretación, el hecho es innegable. Dios no impidió la traición. En este video, examinaremos esta cuestión desde diferentes perspectivas. Profundizaremos en el contexto histórico. Comprenderemos quién fue Judas, exploraremos las tensiones sociales y religiosas de la época, observaremos el clímax de su traición y reflexionaremos sobre el impacto que este acto tuvo en la historia de la salvación. Al final, comprenderás que incluso en las sombras de la traición, había una luz con un propósito mayor, y quizás descubras que esta historia no se trata solo de Judas y Jesús, sino también de nosotros, nuestras decisiones y el poder del plan de Dios. Para comprender la traición de Judas Iscariote, debemos remontarnos a principios del siglo I en Judea, bajo el dominio romano. Fue un período marcado por una intensa tensión política, opresión y gran desigualdad social. El pueblo judío vivía sometido a altos impuestos y a la vigilancia constante de los soldados romanos. Al mismo tiempo, muchos esperaban un Mesías, un libertador que restauraría el poder de Israel y pondría fin a la dominación extranjera. Esta expectativa generó una mezcla de esperanza y ansiedad, así como rivalidades internas entre grupos religiosos, como los fariseos, los saduceos y los celotes, cada uno defendiendo su propia visión de cómo debía comportarse el pueblo. Jesús emerge en este escenario como un maestro espiritual, no como un líder político o militar. Sus enseñanzas desafiaban la tradición y la autoridad religiosa, predicando el amor, el perdón, la misericordia y la justicia. Milagros, sanaciones y parábolas atraían multitudes, y su presencia despertaba tanto fascinación como desconfianza. Entre sus seguidores destacaba Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos para compartir intimidad con Jesús.
Tenía acceso directo a las enseñanzas del Maestro, participaba en las comidas, presenciaba milagros y se le confió la responsabilidad de la bolsa común que administraba los recursos del grupo. Sin embargo, Judas arrastraba profundas tensiones internas. Su ambición, desilusión o expectativas incumplidas quizás lo hacían vulnerable a malas decisiones. El contexto social y político contribuía a ello. Los líderes religiosos temían la influencia de Jesús y tramaban su caída, mientras la población esperaba señales de liberación. Todo esto creó un clima de inestabilidad, ansiedad e intriga. En este escenario, la traición no fue un acto aislado, sino el resultado de una interacción entre factores humanos, sociales y espirituales. Judas, aunque formaba parte de un plan mayor, ejerció su libertad de elección. La tensión entre el libre albedrío y el destino divino se manifiesta aquí, recordándonos que las acciones individuales pueden tener repercusiones que se extienden mucho más allá de nosotros. El escenario estaba preparado: un maestro amado, discípulos cercanos, líderes religiosos desconfiados y una sociedad a punto de enfrentarse a lo inesperado. La combinación de confianza, expectativa y traición preparó el terreno para que un acto aparentemente humano, el beso de Judas, se convirtiera en un punto crucial en la historia de la salvación. A medida que Jesús avanzaba en su ministerio, realizando milagros y enseñando sobre el reino de Dios, la interacción diaria entre él y sus discípulos fortaleció los lazos, pero también reveló debilidades. Entre los 12, Judas Iscariote mostró signos de inquietud. Algunos estudiosos sugieren que se sentía frustrado por la misión de Jesús, quizás esperando un Mesías que derrocaría imperios o establecería un reino terrenal. Durante este período, Jesús demostró una extraordinaria comprensión de la naturaleza humana. Conocía cada corazón y comprendía las decisiones que cada discípulo enfrentaría. En numerosas ocasiones, sus palabras y acciones indicaban el desenlace inevitable. La traición de Judas sería un elemento central del plan redentor de Dios. Los acontecimientos que precedieron a la traición también revelan intensas tensiones sociales y espirituales. Jesús se acercaba a la Pascua, la celebración de la liberación del pueblo de Israel en Jerusalén, una ciudad llena de expectación y conflicto. Líderes religiosos y fariseos, preocupados por su creciente influencia, conspiraron para capturarlo sin provocar el descontento popular. Mientras tanto, Judas comenzó a formular su decisión, negociando en secreto con los sacerdotes y buscando la oportunidad de entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, un precio simbólico que, irónicamente, marcaría su propia condena moral. Incluso en medio de su cercanía a Jesús y su comunión con el grupo, Judas se dejó seducir por la codicia, el miedo o quizás una sensación distorsionada de control sobre los acontecimientos. Su traición no fue impulsiva. Fue el resultado de decisiones conscientes, tomadas en un contexto que combinaba la tentación personal, las presiones externas y el cumplimiento de un propósito mayor. El relato bíblico sugiere que la traición fue inevitable, pero no impuesta. Judas tuvo la libertad de elegir, y su decisión desencadenó los acontecimientos que conducirían al arresto, juicio y crucifixión de Jesús. El surgimiento de la traición de Judas, por lo tanto, es un punto de convergencia entre el libre albedrío humano y el propósito divino, mostrando cómo una elección individual puede desencadenar consecuencias universales. El clímax de la traición de Judas ocurre la noche del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Tras un intenso día de enseñanza y la última cena, Jesús se retira a orar, consciente de lo que está por venir. Sus discípulos lo acompañan, pero no alcanzan a comprender la magnitud del momento.
Entre ellos, Judas se acerca, trayendo consigo soldados armados, dispuesto a traicionar a quien llamaba maestro y amigo. El beso de Judas, aparentemente un gesto de afecto, se convierte en el símbolo supremo de la traición. Es un acto sencillo y silencioso, pero cargado de significado. En ese momento, convergen todas las tensiones sociales, políticas y espirituales. La esperanza del pueblo, el miedo de los líderes religiosos y la codicia de Judas. El conflicto no es solo externo, sino interno, entre la lealtad y la ambición, entre el amor y la codicia, entre el libre albedrío y el plan divino. La caída de Judas también es moral y emocional. Rápidamente se da cuenta de la gravedad de sus acciones. No es un acto aislado. Desencadena una serie de acontecimientos que culminarán en la crucifixión de Jesús, pero también en la propia condena de Judas. La narrativa bíblica revela su arrepentimiento tardío, su intento de devolver las monedas de plata y finalmente su suicidio. Su caída nos recuerda que las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Al mismo tiempo, la traición de Judas tiene un propósito mayor. Sin este acto, los acontecimientos de la pasión no se habrían desarrollado según lo previsto, y el sacrificio de Jesús, fundamental para la fe cristiana, no habría tenido lugar. El conflicto entre la maldad humana y el plan divino se revela ineludiblemente aquí. Dios permite que el mal ocurra, no como autor del pecado, sino como alguien que transforma el dolor y la traición en redención. Así, el clímax de la historia es intenso y dramático. La traición de Judas no es solo un acontecimiento histórico, es una lección sobre decisiones, consecuencias y la compleja relación entre la libertad humana y el propósito divino. La caída de Judas es trágica, pero paradójicamente necesaria para que se cumpla la promesa de salvación. La traición de Judas Iscariote dejó profundas huellas no solo en la historia bíblica, sino también en la conciencia colectiva de generaciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, engaño y confianza rota, recordándonos a todos que incluso quienes nos rodean pueden elegir el camino equivocado. Pero su legado va mucho más allá de una advertencia moral. Revela el complejo equilibrio entre el libre albedrío humano y el cumplimiento del plan divino. Sin las acciones de Judas, los acontecimientos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús podrían no haberse desarrollado como se describe. Paradójicamente, la elección de un hombre imperfecto hizo posible la salvación de la humanidad, cumpliendo antiguas promesas y profecías. La traición de Judas, aunque reprensible, se convirtió en una pieza clave en el gran mosaico de la redención. Además, el episodio desafía a creyentes y eruditos a reflexionar sobre la responsabilidad personal, las consecuencias y el arrepentimiento. Judas tuvo la libertad de elegir, enfrentó sus propias debilidades y pagó un precio irreversible. Su historia enseña que incluso las malas acciones pueden, en última instancia, tener un propósito mayor, sin disminuir la gravedad del pecado cometido. A nivel espiritual, la traición de Judas sigue siendo tema de debate e interpretación. Demuestra que Dios permite que las decisiones humanas se desarrollen incluso cuando éstas parecen contrarias a la justicia o al amor divino. Al comprender el legado de Judas, comprendemos que la historia no trata solo de traición, sino de redención, propósito y la complejidad de la vida humana desde una perspectiva divina. El recuerdo de Judas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos aprender incluso de las decisiones más difíciles.
Su legado es una advertencia, una lección y, sobre todo, un testimonio de la sorprendente manera en que se cumple el plan de Dios, incluso a través de la falibilidad humana. La historia de Judas Iscariote es una de las más complejas y perturbadoras de la Biblia. Nos plantea preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permite la traición? ¿Cómo se relaciona la libertad humana con el plan divino? Lo que parecía un simple acto de maldad se reveló paradójicamente esencial para el cumplimiento del mayor propósito de la historia: la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo. A lo largo del video, vemos que Judas no era solo un traidor aislado, formaba parte de un contexto social, político y espiritual de gran tensión. La ocupación romana, las expectativas mesiánicas del pueblo y la oposición de los líderes religiosos crearon un ambiente propicio para decisiones extremas. Su estrecha relación con Jesús y la responsabilidad de administrar el dinero del grupo revelaron la confianza depositada en él y la profundidad de su caída cuando ésta fue quebrantada. El camino de Judas nos recuerda que toda decisión humana tiene consecuencias. Tuvo la libertad de elegir, pero sus decisiones lo llevaron a un camino de destrucción personal y moral. Su tardío arrepentimiento y su trágico final refuerzan la gravedad de sus acciones, demostrando que actuar en contra de los principios del amor y la justicia siempre tiene repercusiones duraderas. Sin embargo, lo que hace aún más fascinante la historia de Judas es cómo el plan de Dios se manifiesta a través de la traición. Sin el beso de Judas, el arresto de Jesús, su juicio ante Pilato y su crucifixión, eventos centrales para la fe cristiana, podrían no haber ocurrido. La traición, aunque de origen humano, se incorporó al designio divino, transformando un acto de maldad en parte del plan mayor de redención. Esta narración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo, incluso a la sombra del fracaso humano, Dios puede obrar. El legado de Judas es trágico, pero también una oportunidad de aprendizaje. Nos enseña sobre la responsabilidad, el arrepentimiento y la compleja interacción entre el libre albedrío y el propósito divino. Al comprender la historia de Judas, comprendemos que no se trata solo de condenación o juicio, sino de una invitación a reflexionar sobre la vida, nuestras decisiones y el papel de cada uno en el cumplimiento de un propósito mayor. Dios no impidió la traición, pero demostró que, incluso a través de la falibilidad humana, su plan se cumple a la perfección. Si esta historia te conmovió o te sorprendió, no dejes de leerla. Me gusta el video y suscríbete al canal para recibir más contenido que explora los misterios y enseñanzas de la Biblia. Comenta abajo desde dónde estás viendo la transmisión y qué parte de la historia de Judas te llamó la atención. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también reflexionen sobre la traición de Judas y el increíble plan de Dios. Y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos llenos de misterios, lecciones y reflexiones de la Biblia.